¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios entra en tu vida justo cuando menos sentido parece tener lo que te pide? ¿Por qué, cuando ya creías haber entendido todo, Él vuelve a sorprenderte? Sean todos bienvenidos. Gracias por darse este tiempo, por detener el ruido del mundo y reunirse para escuchar y meditar la palabra de Dios en este nuevo amanecer con Dios. Comenzamos, como siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy vamos a meditar un pasaje decisivo del Evangelio, Mateo 3, 13-17, el relato del bautismo de Jesús. Un texto que muchos creen conocer, pero que encierra una provocación profunda, porque aquí vemos a Jesús haciendo algo desconcertante. El que no tiene pecado pide ser bautizado. El Hijo de Dios se pone en la fila de los pecadores. El tema central de esta reflexión será claro y directo. Un Dios que no se impone desde arriba, sino que se sumerge en nuestra realidad para transformarla desde dentro. Escuchemos ahora con atención el Evangelio, para luego dejar que nos confronte y nos sacuda el corazón. Del Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?» Jesús le respondió: «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llega al Jordán. No llega por accidente. Llega porque quiere, y eso ya es una primera provocación. Mateo nos dice: Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. El Hijo de Dios no manda llamar a Juan. No lo convoca desde el cielo, va caminando, se mete en la fila, espera su turno, se coloca exactamente en el lugar donde están los pecadores, los que reconocen que necesitan cambiar de vida. Y aquí surge el primer choque. Juan se resiste. «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice». Juan no está equivocado. Teológicamente tiene razón. Moralmente tiene razón. Humanamente tiene razón. Pero el Evangelio no se mueve solo por la lógica humana. Jesús le responde algo que desmonta cualquier excusa piadosa. «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Detengámonos aquí. Jesús no dice «porque así está escrito», ni «porque así se hace», ni «porque la gente lo espera». Dice «porque así cumplimos la voluntad de Dios». Y la voluntad de Dios, en este pasaje, no es mostrarse poderoso, sino hacerse solidario. No es separarse del barro humano, sino meterse en él. Jesús no se bautiza porque tenga pecado, se bautiza porque quiere cargar con el pecado del mundo desde el inicio. Aquí aparece la gran pregunta incómoda para nosotros. ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide algo que no encaja con nuestra lógica religiosa? Porque Juan representa a muchos creyentes sinceros que dicen: «Eso no me corresponde, eso no es para mí, yo no soy el indicado». Y Jesús responde con una sola exigencia: déjate hacer. Hay momentos en la vida espiritual donde no se trata de entender, sino de obedecer con confianza. Jesús entra al agua. El agua del Jordán no es agua limpia y cristalina, es agua real, agua que ha recibido confesiones, lágrimas, culpas, arrepentimientos. Jesús se sumerge ahí y al salir ocurre algo extraordinario. Se le abrieron los cielos. Atención a este detalle. Los cielos no se abren antes, se abren después. Primero la humillación, luego la revelación. Primero el descenso,
luego la gloria. Este detalle es clave para nuestra vida. Muchos quieren cielos abiertos sin haber pasado por el Jordán. Quieren bendición sin conversión. Quieren Espíritu Santo sin renuncia. Quieren la voz del Padre sin haber entrado al agua de la obediencia. Pero el Evangelio es claro, el cielo se abre cuando uno hace la voluntad de Dios, no cuando la negocia. Luego el evangelista nos dice que Jesús vio al Espíritu de Dios descender sobre él en forma de paloma. El Espíritu no desciende sobre un Jesús distante, sino sobre un Jesús empapado, mojado, marcado por el agua del compromiso. El Espíritu no unge la comodidad, unge la entrega, y esto también nos confronta. ¿Qué espíritu esperamos recibir si evitamos todo lo que nos incomoda del Evangelio? Finalmente se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Esta frase no es solo una proclamación sobre quién es Jesús, es una revelación del corazón de Dios. El Padre no dice, este es mi Hijo perfecto, ni mi Hijo poderoso, ni mi Hijo sin mancha. Dice mi Hijo amado. Antes de cualquier milagro, antes de cualquier predicación, antes incluso de la cruz, Jesús es declarado amado. Y aquí hay una herida profunda que este Evangelio quiere sanar. Muchos viven creyendo que Dios los amará si se portan bien, si cumplen, si no fallan. Pero el bautismo de Jesús nos grita lo contrario. Dios ama primero y desde ese amor nos envía a la misión. El problema es que nosotros queremos ganarnos el amor de Dios, cuando en realidad estamos llamados a vivir desde ese amor. Este Evangelio no se queda en una contemplación bonita. Nos exige una respuesta concreta, porque si Jesús, siendo el Hijo, se somete, si Jesús, siendo santo, entra en el agua, si Jesús, siendo Dios, obedece, entonces, ¿qué excusa nos queda a nosotros? Aquí es donde conviene detenernos y hacer un examen de conciencia, no superficial, sino honesto y frontal. Preguntémonos, ¿en qué áreas de mi vida me resisto a obedecer a Dios porque no lo entiendo? ¿Qué Jordán estoy evitando por miedo a lo que otros piensen de mí? ¿Dónde sigo creyendo que soy yo el que sabe más que Dios? Como Juan en un primer momento. Estoy dispuesto a humillar mi orgullo para cumplir la voluntad del Padre. Y una pregunta todavía más incómoda. ¿Me acerco a Dios solo cuando me siento digno o también cuando reconozco mi miseria? Porque el bautismo de Jesús nos enseña que Dios no espera a que estés limpio para acercarte, se acerca para limpiarte. El problema es que muchas veces somos nosotros los que no queremos entrar al agua. Vale la pena preguntarnos también, ¿desde dónde vivo mi fe? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Me siento hijo amado de Dios o sigo actuando como esclavo que tiene que ganarse todo? Si no nos sentimos amados, tarde o temprano nuestra fe se vuelve rígida, dura, juzgadora, pero cuando uno se sabe amado, puede obedecer sin miedo, servir sin cálculo, entregarse sin reservas. Este Evangelio nos está diciendo algo muy claro. La vida cristiana no comienza con lo que tú haces por Dios, sino con lo que Dios hace contigo. Jesús no se bautiza para que el Padre lo ame, se bautiza porque es amado. Y desde ahí comienza su misión. El bautismo de Jesús no es una escena tierna para cuadros religiosos, es una ruptura violenta con nuestras falsas seguridades. Jesús entra al Jordán y con ese solo gesto desmonta una religión cómoda, limpia, controlada. Nos muestra que Dios no se revela en lo impecable, sino en lo real. No se manifiesta donde todo está resuelto, sino donde todo está en proceso. Y eso incomoda, porque nosotros preferimos un Dios que bendiga desde lejos, no uno que se meta hasta el fondo. El Jordán es el lugar donde nadie presume. Ahí llegan los que reconocen que algo en su vida no está bien. Ahí se confiesa el pecado, no se disfraza. Y Jesús decide estar ahí,
No porque lo necesite, sino porque te necesita a ti ahí. Porque si Él no entra a ese lugar, tú jamás te atreverías. El bautismo de Jesús es una declaración contundente. No hay rincón de tu vida donde Dios no quiera entrar, ni el más oscuro, ni el más vergonzoso, ni el que llevas años escondiendo. Juan se resiste porque todavía piensa en términos de mérito. Cree que Dios actúa según jerarquías, rangos, merecimientos. Jesús lo corrige sin humillarlo. Le deja claro que la voluntad del Padre no siempre coincide con nuestras categorías religiosas. Cumplir la voluntad de Dios muchas veces significa renunciar a tener la razón. Significa aceptar que Dios actúa de formas que no controlamos, que no entendemos del todo, que incluso nos descolocan. Aquí el Evangelio nos pone contra la pared, porque también nosotros nos resistimos. Nos resistimos a cambiar cuando cambiar implica perder comodidad. Nos resistimos a obedecer cuando obedecer nos quita el control. Nos resistimos a Dios cuando su voluntad toca justo lo que más cuidamos. Y entonces usamos argumentos piadosos para justificar la desobediencia. Decimos que no es el momento, que no estamos listos, que hay que discernir más. Pero en el fondo tenemos miedo. Jesús entra al agua sin discursos, sin condiciones, sin garantías. Y ese gesto revela algo fundamental. La fe no es negociar con Dios, es confiar. No es entenderlo todo, es dar el paso. No es sentir seguridad, es avanzar aún con temor. El Jordán no desaparece porque tengamos fe. Lo que desaparece es el miedo a entrar cuando confiamos en Dios. Cuando Jesús sale del agua y los cielos se abren, el Evangelio nos está diciendo que la verdadera ruptura no es entre Dios y el hombre, sino entre el hombre y su propio orgullo. El cielo no estaba cerrado por culpa de Dios. Estaba cerrado por nuestra resistencia, y se abre cuando alguien se atreve a obedecer sin condiciones. Por eso este pasaje no es solo cristológico, es profundamente existencial. La paloma que desciende no llega para anestesiar, llega para impulsar. El Espíritu no viene a acomodarnos la vida, viene a empujarnos hacia la verdad. Y la verdad no siempre es cómoda. El Espíritu Santo no es un calmante espiritual, es una fuerza que nos arranca de la mediocridad. Por eso muchos dicen querer al Espíritu, pero no quieren sus consecuencias. Y entonces se escucha la voz del Padre, una voz que no grita pero que atraviesa, una voz que no condena sino que revela. Tú eres mi Hijo amado. Esta palabra es peligrosa porque desmonta todas nuestras falsas motivaciones. Si somos amados antes de hacer algo, entonces ya no podemos usar a Dios para inflar el ego, ya no podemos vivir para quedar bien. Ya no podemos medir la fe en función del reconocimiento. Todo cambia cuando uno se sabe amado de verdad. Aquí muchos se incomodan porque han construido su identidad sobre el esfuerzo, el sacrificio, el cumplimiento, y descubrir que Dios te ama antes de todo eso desarma los esquemas, pero también libera, porque entonces obedecer deja de ser una carga y se vuelve respuesta. Servir deja de ser obligación y se vuelve gratitud. Cambiar deja de ser amenaza y se vuelve posibilidad. El problema es que hemos reducido el bautismo a un recuerdo lejano, a una fecha en un acta, a una foto familiar. Y el Evangelio nos grita que el bautismo es una forma de vivir, no un evento del pasado. Es vivir sabiendo quién eres y desde dónde actúas. Es enfrentar la vida no como huérfano espiritual, sino como hijo. Pero ser hijo no significa vivir sin exigencia. Significa vivir con una exigencia mayor, la coherencia. Si Dios es Padre, entonces no podemos seguir viviendo como si todo dependiera solo de nosotros. Si somos hijos, entonces estamos llamados a confiar incluso cuando el camino se oscurece. Y aquí aparece el verdadero drama de la fe.
Queremos los beneficios de ser hijos, pero no siempre queremos la confianza radical que eso implica. Por eso, este evangelio nos lleva inevitablemente a mirarnos por dentro, no para flagelarnos, sino para desenmascararnos. ¿Dónde estamos fingiendo una fe que no vivimos? ¿Dónde hemos separado la religión de la vida real? ¿Qué áreas siguen fuera del alcance del evangelio? ¿Qué decisiones seguimos postergando con excusas espirituales? Este es el momento del examen de conciencia verdadero, no el que se queda en lo superficial. Pregúntate sin miedo, ¿qué parte de mi vida no quiero que Dios toque? ¿Qué cambio sé que tengo que hacer y sigo evitando? ¿A quién necesito perdonar y sigo justificando mi rencor? ¿Qué hábito me está destruyendo y sigo minimizando? ¿Qué llamado estoy escuchando y sigo callando? El bautismo de Jesús nos recuerda que Dios no actúa desde la violencia, pero tampoco desde la indiferencia. Nos llama con firmeza, nos invita a entrar al agua, y la decisión es personal. Nadie puede entrar por ti, nadie puede obedecer por ti, nadie puede confiar por ti. Por eso la acción concreta que nace de este evangelio es simple, pero exigente. Esta semana deja de posponer lo que Dios ya te mostró. No lo espiritualices más, da un paso real. Habla con quien tienes que hablar. Corta con lo que sabes que te hace daño. Retoma la oración aunque no sientas nada. Busca reconciliación donde hay ruptura. Hazlo no para sentirte mejor, sino para obedecer. Y cuando lo hagas, no esperes fuegos artificiales. Espera algo más profundo. Espera paz en medio del miedo, claridad en medio de la duda, fortaleza en medio de la fragilidad. Porque así actúa Dios. No siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón del que confía. El Jordán sigue ahí, no es historia pasada, está en tu vida hoy. Y Jesús sigue entrando primero, no para exhibirte, sino para acompañarte, no para juzgarte, sino para sostenerte, no para exigirte perfección, sino entrega. Que este evangelio no pase sin dejar huella, que no se quede en emoción ni en reflexión bonita, que se vuelva decisión concreta. Porque solo cuando entramos al agua, aunque tiemble todo, los cielos se abren. Así sea. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final, por regalarle a Dios este tiempo y por permitir que su palabra te confronte, te cuestione y sobre todo te llame. No es poca cosa detenerse, escuchar y dejar que el evangelio toque las zonas más reales de la vida. Eso ya es un primer paso para entrar al Jordán. Ahora la palabra no termina aquí. Empieza. Lo que hemos reflexionado no es para admirarlo ni para archivarlo, sino para hacerlo vida. El evangelio solo transforma cuando se encarna, cuando baja a lo cotidiano, cuando se vuelve decisión concreta. No postergues lo que Dios ya te mostró. No apagues la inquietud que quedó en tu corazón. No regreses a la rutina como si nada hubiera pasado. Atrévete a dar ese paso que sabes que tienes que dar. Confía, entra al agua. Recuerda que no estás solo. Cristo ya estuvo ahí y te espera dentro, no en la orilla. Y cuando obedeces, aunque no lo entiendas todo, los cielos se abren. Que este nuevo amanecer con Dios marque un antes y un después, no por lo que escuchaste, sino por lo que decidiste vivir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.